Él fue mi primer y tuve que matarlo. Aileen Wuornos pronunció estas palabras sin remordimiento ni vacilación en su voz. El mundo la veía como un monstruo, una asesina a sangre fría que se aprovechaba de hombres en las carreteras de Florida. Pero, ¿era realmente malvada o producto de una vida llena de un dolor inimaginable? Esta es la historia de Aileen Wuornos, la asesina en serie más infame de Estados Unidos. Una mujer que asesinó a 7 hombres entre 1989 y 1990. Una mujer cuya vida fue una trágica espiral de abuso, violencia y supervivencia al margen de la sociedad. Una mujer que se convirtió en símbolo de la desesperación humana más profunda. Aileen Carol Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan. Su vida estuvo destinada a la tragedia desde el momento en que respiró por primera vez. Su madre, Diane Wuornos, tenía tan solo 14 años cuando se casó con Leo Dale Pittman, el padre de Aileen. Pero Pittman no era un esposo ni un padre cariñoso. Era un pederasta convicto que pasó la mayor parte de su vida entrando y saliendo de prisión. Antes de que Aileen tuviera la oportunidad de conocerlo, ya lo habían encarcelado. En 1969 se ahorcó en su celda. La madre de Aileen la abandonó a ella y a su hermano Keith cuando Aileen tenía solo 4 años. Los niños fueron acogidos por sus abuelos, Laurie y Britta Wuornos. Pero su hogar era todo menos seguro. Laurie era un alcohólico abusivo con un temperamento violento y Aileen sufría un abuso físico y emocional implacable. A los 11 años, Aileen intercambiaba favores sexuales por cigarrillos, comida y drogas. Fue violada varias veces, incluso por un amigo de su abuelo. A los 14 quedó embarazada, presuntamente de un amigo de la familia. El bebé fue dado en adopción y Aileen fue enviada a un hogar para madres solteras. Cuando regresó, su abuelo la echó de casa, dejándola sin hogar y sola. Vivía en el bosque, dormía en coches abandonados y sobrevivía como podía. Las calles se convirtieron en su hogar y la violencia se convirtió en algo natural. Para cuando Aileen Wuornos cumplió 15, estaba completamente sola, abandonada por su madre, expulsada por su abuelo y sobreviviendo en los bosques de Michigan. Recurrió a lo único que conocía: vender su cuerpo para sobrevivir. Se convirtió en una vagabunda, haciendo autostop de un lado a otro, ofreciendo sexo a cambio de comida, alojamiento o dinero. Su primer roce con la ley llegó en mayo de 1974, cuando tenía tan solo 18 años. Fue arrestada en el condado de Jefferson, Colorado, por conducir ebria, alteración del orden público y disparar una pistola calibre .22 desde un vehículo en movimiento. Los cargos parecían menores, pero presagiaban su peligrosa afición por el alcohol, las armas de fuego y la imprudencia. Se saltó la cita en el juzgado, lo que provocó su primera orden de arresto. En 1976, Aileen viajó a Florida haciendo autostop, donde conoció a Louis Gratz Fell, presidente de un club náutico de 69 años. Fell era rico y respetado, un marcado contraste con el caótico estilo de vida de Aileen. En un giro sorprendente, se casaron a las pocas semanas de conocerse. Fue la primera y única vez que Aileen experimentaría estabilidad, pero el matrimonio no duró. El temperamento violento de Aileen salió a la luz rápidamente. Abusó físicamente de Fell, incluso golpeándolo con su propio bastón durante una acalorada discusión. Él solicitó una orden de alejamiento y, en 9 semanas, el matrimonio fue anulado. Así, sin más, Aileen volvió a la calle más amargada y enojada que nunca. Por aquella época, también sufrió una pérdida personal. Su hermano Keith Wuornos falleció de cáncer de garganta. A pesar de su problemática relación, Aileen recibió $10,000 de su seguro de vida. Gastó el dinero en 2 meses, gastándolo en alcohol, drogas y estancias en hoteles de lujo. Cuando se le acabó, volvió a la delincuencia menor. Desde finales de los 70 hasta mediados de los 80,
Aileen vagó por varios estados, dejando tras de sí un rastro de arrestos. Algunos de los incidentes más notables incluyen 1978, arrestada en Michigan por agresión y alteración del orden público tras lanzar una bola blanca a la cabeza de un camarero. 1981, arrestada en Edgewater, Florida, por robo a mano armada en una tienda de conveniencia. Robó $35 y un paquete de cigarrillos y fue condenada a 13 meses de prisión. 1984, arrestada por falsificación de cheques en Cayo Hueso, Florida. 1985, arrestada en Miami por robo de auto, resistencia al arresto y porte de arma de fuego oculta. Al registrar el auto robado, la policía encontró un revólver calibre .38 y una caja de municiones. 1986, arrestada en Miami por hurto mayor de auto. La policía encontró un revólver robado y municiones dentro del vehículo. Para entonces, Aileen había establecido un patrón. Vivía al margen de la sociedad, robando, mintiendo y recurriendo a la violencia cuando era necesario. En 1986, Aileen conoció a Tyria Moore, una camarera de hotel, en un bar lésbico de Daytona Beach. Tyria era joven, tímida y todo lo contrario de Aileen, quien era agresiva, ruidosa y dominante. A pesar de ello, se hicieron inseparables. Durante los siguientes 4 años, Aileen los mantuvo a ambos mediante la prostitución. Vivían en moteles baratos, hacían autostop por Florida y pasaban apuros económicos. A veces, incluso dormían en edificios o coches abandonados. Aileen estaba profundamente enamorada de Tyria y, por primera vez en su vida, tenía a alguien que no la abandonaba. Pero su constante lucha por el dinero la llevó al límite. Estaba cansada de ser utilizada, cansada de ser pobre y cansada de los hombres que creía que la explotaban. Decidió tomar el control, matando. La transformación de Aileen Wuornos, de prostituta con dificultades a asesina en serie, se desarrolló entre 1989 y 1990. Sus víctimas eran hombres de mediana edad, muchos de ellos personas trabajadoras que simplemente se cruzaron con ella en el momento menos oportuno. Utilizó el mismo método en cada caso. Atraía a los hombres con el pretexto de ofrecerles sexo, se subía a sus vehículos y luego les disparaba a quemarropa. Aunque posteriormente alegó defensa propia, la naturaleza de los asesinatos sugirió lo contrario. En continuación, un análisis más detallado de cada una de sus víctimas y los brutales detalles de sus muertes. Richard Mallory, 51 años, la primera víctima, fecha del asesinato, 1 de diciembre de 1989. Hallazgo del cuerpo, 13 de diciembre de 1989. Una zona boscosa cerca de Ormond Beach, Florida. Richard Mallory, de 51 años, era dueño de una tienda de electrónica en Clearwater, Florida. Tenía un pasado turbulento y había cumplido condena por intento de violación años antes. El 1 de diciembre de 1989 recogió a Aileen Wuornos mientras conducía por la Interestatal 75. Lo que sucedió dentro de su coche sigue siendo uno de los aspectos más debatidos del caso de Aileen. Según ella, Mallory la violó y la golpeó durante horas en el bosque. Afirmó que logró liberarse, agarró su pistola calibre .22 y le disparó varias veces en defensa propia. El cuerpo de Mallory fue encontrado casi 2 semanas después, cubierto con una alfombra andrajosa en lo profundo del bosque. Había recibido 4 disparos en el pecho a quemarropa. Su coche fue encontrado posteriormente abandonado y sus pertenencias habían desaparecido. Aunque Aileen insistió en que el asesinato de Mallory estaba justificado, esto fue solo el principio. En los meses siguientes volvería a matar una y otra vez. Amam Suter David Spears, 43 años, la segunda víctima, fecha del asesinato, 19 de mayo de 1990,
Hallazgo del cuerpo, 1 de junio de 1990, en una zona remota del condado de Citrus, Florida. David Spears era un obrero de la construcción de 43 años de Sarasota, Florida. Se había divorciado recientemente y viajaba por el estado cuando recogió a Aileen. A diferencia de Mallory, Spears no tenía antecedentes penales. Era un hombre tranquilo y trabajador que simplemente buscaba compañía. Pero el 19 de mayo de 1990, cometió el error fatal de detenerse para llevar a Aileen. Su camioneta abandonada fue encontrada en la carretera estatal 19 de Florida con las puertas abiertas y sin sus herramientas. Su cuerpo desnudo fue descubierto 12 días después. Había recibido 6 disparos en el torso. La gran cantidad de heridas de bala sugería ira, no defensa propia. Charles Carskadon, 40 años, la tercera víctima, fecha del asesinato, 31 de mayo de 1990, hallazgo del cuerpo, 6 de junio de 1990, en el condado de Pasco, Florida. Charles Carskadon era un trabajador de rodeo de 40 años que se dirigía a visitar a su prometida. Al igual que los demás, se encontró con Aileen mientras conducía por la carretera. Su cuerpo fue encontrado una semana después, tirado en un camino de tierra. Le habían disparado 9 veces con una pistola calibre .22, la mayor cantidad entre las víctimas de Aileen. 9 disparos. No fue un acto de defensa propia, fue una exageración. Peter Sims, 65 años, la víctima que nunca fue encontrada, fecha del asesinato, 7 de junio de 1990, presunto. Cuerpo encontrado, nunca se recuperó. Peter Sims era un marinero mercante jubilado de 65 años de Júpiter, Florida. A diferencia de las víctimas anteriores, no buscaba los servicios de una prostituta. Era una persona profundamente religiosa, bondadosa y viajaba al norte para visitar a sus familiares. Sims desapareció a principios de junio de 1990. Su coche, un Pontiac Sunbird plateado de 1988, fue encontrado abandonado en Orange Springs, Florida. En el interior, la policía encontró huellas dactilares de Aileen. Testigos informaron posteriormente haber visto a Aileen y a su novia, Tyria Moore, chocar el coche de Sims y huir del lugar. A pesar de las exhaustivas búsquedas, el cuerpo de Sims nunca fue encontrado. Pero las autoridades estaban seguras. Estaba muerto. Troy Burress, 50 años, la cuarta víctima confirmada. Fecha del asesinato, 30 de julio de 1990. Hallazgo del cuerpo, 4 de agosto de 1990, cerca del Bosque Nacional de Ocala. Troy Burress era un repartidor de 50 años de una empresa de salchichas. Partió para su ruta el 30 de julio de 1990, pero nunca llegó a su destino. Su camioneta fue encontrada posteriormente abandonada en la carretera estatal 19, con su billetera y sus documentos de trabajo aún dentro. Su cuerpo fue descubierto 5 días después, en estado de descomposición, en un paraje natural de Florida. Había recibido 2 disparos en el torso. A diferencia de las víctimas anteriores, tenía menos heridas de bala, pero el crimen fue igual de brutal. Charles Dick Humphreys, 56 años, el asesinato más trágico. Fecha del asesinato, 11 de septiembre de 1990, hallazgo del cuerpo, 12 de septiembre de 1990, condado de Marion, Florida. Charles Humphreys era un ex jefe de policía de 56 años e investigador de abuso infantil. Estaba casado. Era una persona respetada y había dedicado su vida a proteger a los demás. El 11 de septiembre de 1990, se dirigía a casa cuando recogió a Aileen Wuornos. Su cuerpo fue encontrado al día siguiente, completamente vestido, con múltiples heridas de bala. Había recibido 6 disparos en la cabeza y el torso. Su coche fue encontrado posteriormente en el condado de Suwannee. Humphreys era diferente a las demás víctimas. Tenía un historial de ayuda a víctimas de abuso.
Era justo el tipo de persona a la que Aileen podría haber recurrido en busca de ayuda. En cambio, ella le quitó la vida. Naichi Walter Geno Antonio, 62 años, la última víctima, fecha del asesinato, 19 de noviembre de 1990. Hallazgo del cuerpo, 20 de noviembre de 1990, cerca de un camino forestal en el condado de Dixie, Florida. Walter Geno Antonio era un camionero, guardia de seguridad y reservista de policía de 62 años. Su cuerpo fue encontrado el 20 de noviembre de 1990, tendido cerca de un camino aislado. Había recibido 4 disparos en la espalda y la cabeza. Su automóvil fue encontrado posteriormente en el condado de Brevard. Este fue el último asesinato conocido antes del arresto de Aileen. Para entonces, Aileen Wuornos había desarrollado un patrón distintivo. Atacaba a hombres de mediana edad. Usaba una pistola calibre .22. Robaba sus pertenencias y vehículos. Abandonaba los autos en diferentes lugares. Su alegación de defensa propia se hizo cada vez más difícil de creer a medida que aumentaba el número de muertos. Ninguno de los hombres fue encontrado armado. La mayoría recibió múltiples disparos, algunos por la espalda. Su ira era evidente en la masacre. 6, 7, incluso 9 balas disparadas a quemarropa. Aileen Wuornos se creía intocable. Había cometido 7 asesinatos sin consecuencias y no daba señales de detenerse, pero sus errores la alcanzaron. Testigos la habían visto a ella y a Tyria Moore cerca de escenas del crimen, y sus huellas dactilares se encontraron en varios autos robados. El 9 de enero de 1991 fue arrestada en el bar de motociclistas Last Resort de Daytona Beach. Su racha de asesinatos había durado poco más de un año, pero el impacto de sus crímenes perseguiría a la nación para siempre. No era una simple asesina en serie, era algo mucho más complejo. Una mujer impulsada por la rabia, el trauma y una necesidad desesperada de sobrevivir. A finales de 1990, las fuerzas del orden vincularon la serie de asesinatos a un solo autor. Sabían que el asesino probablemente era una mujer, algo poco común en los crímenes en serie. El mayor avance se produjo cuando un coche robado, perteneciente a la víctima desaparecida Peter Sims, fue encontrado abandonado en Orange Springs, Florida. El 4 de julio de 1990, Aileen Wuornos y Tyria Moore chocaron el Pontiac Sunbird de Sims al intentar huir tras un accidente leve. El accidente ocurrió en un barrio residencial y varios testigos vieron a 2 mujeres, ambas con aspecto desorientado, abandonar el lugar a toda prisa. La policía tomó declaración a estos testigos y compiló retratos de las mujeres. Los retratos circularon ampliamente, especialmente en periódicos locales y televisión. Las fuerzas del orden instaron al público a denunciar cualquier avistamiento. Aileen había entrado y salido de la cárcel durante años. Tenía un largo historial de robo, fraude y cargos por armas. Cuando la policía recuperó el coche abandonado de Sims, tomaron huellas dactilares del interior y las compararon con sus bases de datos criminales. Coincidieron. Las huellas pertenecían a Aileen Carol Wuornos. Los investigadores ya tenían un nombre, pero aún necesitaban encontrarla y pruebas contundentes para demostrar que era la asesina. Para enero de 1991, las autoridades descubrieron que Aileen frecuentaba bares de moteros, moteles y lugares de mala muerte en Daytona Beach. Seguía trabajando como prostituta, vagando de un sitio a otro y bebiendo en exceso. Los detectives tramaron un plan para detenerla. Enviaron a 2 agentes encubiertos a The Last Resort, un bar de moteros en Daytona Beach, donde Aileen era conocida por frecuentar la zona. El 9 de enero de 1991, Aileen estaba en el bar, bebiendo sola. Estaba visiblemente ebria y su comportamiento era errático. Los agentes encubiertos se hicieron amigos de ella, actuando como clientes habituales del bar.
Le invitaron a tomar algo con naturalidad, ganándose su confianza. En cuanto Aileen salió, un equipo de agentes entró en acción. La rodearon, la esposaron y la arrestaron sin incidentes. En ese momento desconocía el verdadero motivo de su arresto. Oficialmente, la policía la acusó de tener una orden de arresto pendiente por una infracción relacionada con armas, no por asesinato. Querían mantenerla bajo custodia mientras reunían más pruebas. Las fuerzas del orden sabían que Aileen no confesaría fácilmente. También sospechaban que Tyria Moore, su novia, tenía conocimiento de los asesinatos. Los detectives localizaron a Moore en Pensilvania, a donde había huido para escapar del caos que rodeaba el caso. La policía le ofreció un trato. Si cooperaba, evitaría ser procesada. Moore aceptó, regresó a Florida y colaboró con las autoridades para extraerle una confesión a Aileen. Durante los días siguientes, le hizo múltiples llamadas grabadas desde una habitación de hotel controlada por la policía. En estas conversaciones, profundamente emotivas, Moore le suplicó a Aileen que confesara, diciendo que le aterraba ser arrestada. Le pidió repetidamente que hiciera lo correcto y asumiera toda la responsabilidad. Funcionó. Tras días de persuasión, Aileen se derrumbó. El 16 de enero de 1991, confesó los asesinatos. Afirmó que todos los asesinatos fueron en defensa propia, afirmando que cada víctima había intentado violarla. Durante una entrevista policial grabada en video, Aileen describió los asesinatos con gran detalle. Admitió haber disparado y matado a 7 hombres, pero insistió en que solo lo hizo para protegerse. Sus palabras fueron directas y sin emoción. Les robé y los maté, fría como el hielo, y lo volvería a hacer. Cuando se le preguntó sobre sus motivos, afirmó: iban a violarme, tenía que matarlos. Los investigadores no estaban convencidos. La gran cantidad de víctimas, la falta de pruebas que respaldaran la agresión sexual y el hecho de que les robara a los hombres sugerían un asesinato premeditado en lugar de defensa propia. El caso de Aileen Wuornos se convirtió rápidamente en noticia nacional. La idea de una asesina en serie fascinó y horrorizó al público. A diferencia de la mayoría de los asesinos en serie que atacan a desconocidos durante años o incluso décadas, Aileen había perpetrado una matanza de 1 año, ejecutando a múltiples víctimas a sangre fría. Su foto policial, una mujer de ojos desorbitados, desaliñada y expresión endurecida, se hizo famosa. Los medios la etiquetaron: la damisela de la muerte, la prostituta de carretera, la primera asesina en serie de Estados Unidos. Su historia pronto se revelaría en los tribunales, donde el mundo vería la magnitud de su brutalidad y su trágica vida. El juicio de Aileen Wuornos fue una de las batallas legales más sensacionalistas de la historia de Estados Unidos. La fiscalía buscaba demostrar que era una asesina en serie a sangre fría, mientras que su defensa intentaba retratarla como una mujer que había sufrido toda una vida de abusos y actuó en defensa propia. Pero las pruebas y el sistema legal estuvieron en su contra desde el principio. El primer juicio de Aileen comenzó el 13 de enero de 1992 en el condado de Volusia, Florida. Fue acusada del asesinato en primer grado de Richard Mallory, la primera víctima conocida de su oleada de asesinatos. Este caso fue crucial porque, de ser condenada, sentaría un precedente para los otros 6 casos de asesinato. El caso de la fiscalía era irrefutable. Ellos han tenido pruebas balísticas. Las balas encontradas en el cuerpo de Mallory coincidían con una pistola calibre .22 que Aileen portaba. Testimonios de testigos presenciales. Los testigos declararon que Aileen había sido vista con Mallory antes de su desaparición. Bienes robados. Se encontraron objetos pertenecientes a Mallory en posesión de Aileen. Testimonio de Tyria Moore. Esta fue la prueba más contundente.
Tyria, su expareja, había accedido a cooperar con las fuerzas del orden a cambio de inmunidad. Declaró que Eileen le había confesado haber asesinado a Mallory y a las demás víctimas. Para sellar el caso, la Fiscalía utilizó la regla Williams de Florida, que permite presentar pruebas de otros delitos ante el tribunal si demuestran un patrón de comportamiento. Esto significó que, aunque Eileen solo estaba siendo juzgada por el asesinato de Mallory, el jurado pudo escuchar sobre los otros 6 asesinatos. El equipo de la defensa, liderado por la defensora pública Tricia Jenkins, tuvo poco para refutar la abrumadora evidencia. Argumentaron que Eileen había matado a Mallory en defensa propia, alegando que él la había violado y agredido brutalmente antes de que ella le disparara. Sin embargo, la Fiscalía presentó los antecedentes penales de Richard Mallory bajo documentos confidenciales, revelando que había cumplido 10 años de prisión por agresión sexual. Sin embargo, el jurado nunca fue informado de esto, lo cual podría haber influido en su decisión. Tras 2 horas de deliberación, el jurado declaró a Eileen culpable de asesinato en primer grado. En la audiencia de sentencia, Eileen tuvo un arrebato inesperado. «Me violaron, ojalá los violen, escoria de Estados Unidos». Su ira no convenció al juez. El 27 de enero de 1992 fue condenada a muerte por el asesinato de Richard Mallory. Tras el primer juicio, Eileen enfrentó juicios adicionales por los asesinatos de David Spears, Charles Carskadon, Troy Burress, Charles Humphreys, Walter Antonio y Peter Sims, aunque el cuerpo de Sims nunca fue encontrado. En lugar de impugnar los cargos, Eileen se declaró culpable de 5 de los asesinatos, declarando: «Soy culpable, quiero reconciliarme con Dios». En mayo de 1992 fue condenada a muerte 5 veces más. Para febrero de 1993 había recibido 6 sentencias de muerte, lo que la convirtió en una de las pocas mujeres en la historia de Estados Unidos en ser condenada a muerte varias veces. Eileen pasó los siguientes 10 años en el corredor de la muerte en la institución correccional de Broward, Florida. Su paranoia se fue intensificando, creyendo que los guardias de la prisión envenenaban su comida y la torturaban. También desarrolló violentos cambios de humor, lo que llevó a algunos expertos a sospechar que padecía esquizofrenia paranoide y trastorno límite de la personalidad. Su comportamiento errático incluía presentar demandas contra sus abogados, afirmar que el FBI usaba ondas sónicas para controlar su mente, escribir cartas extrañas a los medios de comunicación y a sus simpatizantes. A pesar de su inestabilidad, se negó a apelar sus sentencias de muerte y declaró que quería ser ejecutada. Para 2001, había cambiado por completo su versión de los hechos. Afirmó que ninguno de los asesinatos fue en defensa propia, afirmando: «Los maté, les robé, no necesito mantenerlos con vida». Esta declaración conmocionó al público y a su equipo legal. No estaba claro si decía la verdad o se estaba desmoronando. En 2002, el gobernador de Florida, Jeb Bush, ordenó una evaluación psiquiátrica para determinar si Eileen estaba mentalmente apta para la ejecución. La evaluación determinó que era competente y se fijó la fecha de ejecución para el 9 de octubre de 2002. El día de su ejecución, Eileen rechazó una última comida y, en su lugar, pidió una taza de café. Sus últimas palabras antes de la inyección letal fueron: «Solo quiero decir que me voy con la roca y que volveré, como en el día de la independencia. Con Jesús, volveré». A las 9:47 a.m., Eileen Wuornos fue declarada muerta. Tenía 46 años. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas se esparcieron bajo un árbol en el patio trasero de su amiga de la infancia en Michigan. Eileen Wuornos sigue siendo una de las asesinas en serie más infames de la historia. En 2003, Charlize Theron la interpretó en la película Monster.
por la que ganó un premio de la Academia a la Mejor Actriz. Se han realizado varios documentales sobre ella, incluyendo Aileen, vida y muerte de una asesina en serie, de Nick Broomfield. Algunos activistas de derechos humanos argumentan que fue víctima de un sistema fallido, una mujer abandonada, maltratada y descartada por la sociedad. A pesar del debate sobre si era un monstruo o una víctima, una cosa es segura: el nombre de Aileen Wuornos quedará grabado para siempre en la oscura historia del crimen real. Aileen Wuornos sigue siendo una de las asesinas en serie más controvertidas de la historia. Algunos la ven como una asesina psicópata que cometió asesinatos a sangre fría. Otros la ven como una figura trágica, una mujer maltratada y destrozada que se quebró bajo el peso de toda una vida de trauma. Una cosa es segura: su historia es de dolor, violencia y desesperación. Una historia que demuestra cómo la crueldad engendra más crueldad. Una historia que terminó en muerte, pero que aún nos atormenta.